Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir hablando respecto de la historia de Roma, ¿no? De la Roma antigua, de la Roma en tiempos del esclavismo. Y no olvidemos, pues, que si hablamos de su evolución histórica, esta civilización va a pasar por tres periodos bien marcados. ¿No es así? Una que vendría a ser el periodo de la monarquía, que va del año 753 a.C., año de su fundación, ¿no es verdad?, hasta el año 509 a.C. A partir de ahí se va a desarrollar un segundo periodo que vendría a ser el de la República, que va del 509 a.C. hasta el 27 a.C. Profesora, ¿qué diferencia la monarquía de la República? Bueno, la monarquía es el periodo en el cual van a gobernar los reyes. ¿Ya? Hubieron en total 7 reyes, ¿no? En ese lapso de tiempo que hemos comentado, ¿no? De aproximadamente 2 siglos y medio. Y sucede pues que así como había reyes, también gobernaban dentro de la monarquía romana los senadores. ¿No? Fue un tiempo inicial en la que Roma está afianzando su presencia dentro de la península itálica, está estableciendo alianzas con los pueblos vecinos, ¿no? Pero será durante el periodo de la República que Roma empieza a crecer, empieza a través de sus campañas militares a extender tanto el territorio que va a llegar a abarcar el norte de África, el cercano oriente y también va a llegar a abarcar pues la región occidental del continente europeo, ¿ya? ¿Eso qué va a generar? Bueno, que Roma obtenga muchas gigantescas, extensas tierras, ¿no? Obtenga también numerosos tributarios, ¿no es así? Y además de ello obtenga esclavos, los cuales van a sostener el desarrollo y la organización de la República Romana. También recordemos, ¿ya?, que durante la República va a ocurrir que el Estado romano va a crecer. Es decir, ya no solamente van a estar los senadores como parte de la administración del Estado, sino que ahora van a haber numerosos funcionarios. ¿No es así? Dentro de ellos van a estar los cónsules, que van a ser, ¿no?, aquellas autoridades que van a representar el antiguo poder de los reyes, ¿ya? Por aquí lo tenemos, ahí está, miren, aquí estaría el cónsul, ¿no?, representado como, ¿no?, la figura con mayor poder, que dice era la primera magistratura de la República. Eran dos generalmente, ¿correcto?, los que ocupaban el mando supremo dentro de Roma. ¿Ya? Ellos tenían a cargo la dirección del ejército, convocaban también a las asambleas populares y, es más, proponían leyes dentro del Senado. Profesora, entonces, ¿los cónsules serían los descendientes de los reyes? No. A diferencia de los reyes, cuyo poder era hereditario, los cónsules tenían que ser elegidos dentro de cada cierto tiempo, ¿ya? Así que su límite, digamos, su límite de poder estaba pues en el periodo en el que él podía ejercer el cargo, ¿no? Generalmente el cargo de cónsul duraba 1 año, pero podía darse el caso de que los cónsules podían ser reelegidos en varias oportunidades. Hubieron, por ejemplo, cónsules que ocuparon pues dicho cargo por 7 u 8 años consecutivos. ¿Ya? Así como había cónsules, también vamos a encontrar a otros funcionarios dentro de la República Romana, como los pretores, que eran los que administraban justicia. Ya eran como los jueces de ese tiempo y asimismo también podían llevar a cabo pues la dirección o el gobierno de las provincias y en ocasiones dirigir el mando del ejército dentro de esas mismas provincias, ¿ya? Entonces, en primer lugar tenemos al cónsul, tenemos luego a los pretores que administran justicia, ¿ya?, a los censores que vendrían a ser los encargados de elaborar las listas o los censos de la población, que servía para poder conocer la realidad de cada uno de ellos y en función a ellos aplicar impuestos, ¿ya? Y a través también de esos censos, conociendo, ¿no?, pues a la característica de la población, se podía reclutar ejércitos para las campañas militares que se necesitaban, ¿ya? También tenemos a los ediles, que eran 4 y que se encargaban del gobierno de las ciudades romanas, de las numerosas ciudades, ¿no? Hoy en día los ediles, ¿qué serían, profesora? Hoy en día los ediles vendrían a ser, pues, los alcaldes de las ciudades, ¿ya? Y los cuestores, que eran 2 en un comienzo, luego van a aumentar en número, según Roma vaya creciendo, que se van a encargar de la recaudación de impuestos, ¿ya? Entonces, los cuestores se encargan de las finanzas de Roma y dentro de ellos de la recaudación de impuestos. A este grupo tendríamos que sumarle lo que serían los senadores que hace un rato estábamos comentando, ¿ya? La República Romana va a ser un periodo importante en la que dentro de Roma se van a
establecer numerosos funcionarios con periodos muy limitados en el gobierno, ¿ya? Y que pues todos ellos en conjunto lo que van a buscar es llevar a cabo, ¿no?, el engrandecimiento de Roma. Los censores vendrían a ser lo que hoy en día nosotros conocemos como, a ver, lo que vendría a ser el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, ¿ya? El INEI, el famoso INEI, que es el encargado de llevar a cabo los censos en nuestro país, ¿correcto? Aquí en el Perú, los censos se llevan a cabo cada 10 años aproximadamente, ¿no? Toda vez que se realiza un censo, se le pide información a la población censada, número de integrantes, ¿no? En casa, edades, quiénes trabajan, quiénes no trabajan, ¿no? Si hay adultos mayores, se quiere saber si la casa es propia, ¿no es verdad? Entre otros datos más, ¿sí o no? Pero te has puesto a preguntar, ¿para qué quieren saber todo eso? Pues la razón principal es, lógico, para tener conocimiento de la estructura de la población, pero sobre la base de ello, para aplicar los impuestos. ¿Ya? O sea, para establecer estrategia de cómo la población va a contribuir al Estado. Y eso no es de ahora, eso es de hace mucho tiempo atrás. Los romanos también llevaban a cabo censos, ¿ya? Con la misma finalidad, para saber cuántos son, ¿no? De qué edad más o menos es el rango de la población, cuántos pueden pagar impuestos, ¿no es así? En qué cantidad y además de quiénes están, ¿no? En condiciones de, pues, ser convocados para una guerra, ¿ya? Entonces, durante la República hubieron numerosas instituciones. Pero sucede que es en este periodo, como te dije, que se van a desarrollar muchas campañas militares. El resultado es que Roma va a crecer y el crecimiento de Roma va a generar sus propias contradicciones. Roma va a obtener más tierras, va a obtener más esclavos, ¿no? Va a obtener más recursos, ¿ya? Por parte de las provincias conquistadas, pero todas estas riquezas, como te conté hace un rato, no van a beneficiar a toda la población, ¿ya? Es más, miren, debido a que Roma recibía a manera de tributo trigo de parte de las provincias que había conquistado, los productores de trigo, ¿no?, los propios romanos que producían trigo, van a ver, ¿no?, que su negocio va a ser afectado. ¿Por qué? Porque a Roma llegaba trigo tributado que era mucho más barato que el trigo que ellos mismos cultivaban. Entonces no van a poder competir. Y eso va a conllevar a la crisis de la actividad agrícola romana. Muchos se van a empobrecer, muchos van a ver que vivir en el campo ya no es rentable, que trabajar la tierra ya no es rentable porque Roma consigue alimentos de las provincias conquistadas y más bien al abandonar el campo se van a desplazar hacia las grandes ciudades. Las primeras oleadas de inmigrantes a la ciudad de Roma, ¿ya?, van a conseguir trabajo, van a poder laborar en múltiples actividades dentro de Roma. Pero los que van a ir entrando, ¿no?, después de esa primera oleada de inmigrantes, ya no van a encontrar en qué laborar. Y es ahí en donde problemas como el desempleo, la pobreza, la extrema pobreza, la delincuencia van a empezar a crecer enormemente, pues, dentro de la ciudad de Roma. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Una Roma grande, poderosa, con un ejército profesional que había vencido a Grecia, que había vencido a los cartagineses, etcétera, es una, ¿no?, Roma que tiene problemas sociales internos muy fuertes. ¿Y eso qué va a desatar? Va a desatar guerras civiles, va a desatar revueltas populares, ¿no? Guerras civiles, por ejemplo, entre líderes que van a tratar de tomar el poder para representar principalmente al sector popular. Y revueltas populares como por ejemplo serían las revueltas de los esclavos, como la rebelión de Espartaco. Espartaco fue un esclavo gladiador, de aquellos, ¿no?, esclavos que entretenían a la población pues en grandes, ¿no?, eventos como aquellos que se organizaban, por ejemplo, en el Coliseo Romano. Cierta vez, Espartaco, que, bueno, le llamaban así porque él era de origen griego, ¿no?, él era, pues, había caído, ¿no?, en situación de esclavo, pero había sido un soldado griego. ¿Ya? Este personaje lidera, ¿no?, la rebelión de la población, en este caso de gladiadores. Y se dice que esta rebelión fue masiva, en el camino se fueron sumando más y más esclavos, pero al final el ejército romano
pudo imponerse sobre esta rebelión. Y los responsables de ella terminaron siendo ejecutados. ¿Ya? Así era como se vivía en Roma al final de la República. Es en ese contexto en el que aparece la figura de Julio César, que habría de llegar a ocupar el cargo de primer cónsul de Roma, ¿no? Él habría de representar los intereses principalmente de la clase plebeya, que lo quería, lo respetaba muchísimo, y también pues la alianza con respecto a los patricios. Pero esa alianza entre patricios y plebeyos bajo la figura de Julio César no va a durar mucho. César va a ser asesinado por miembros del Senado y tras la muerte de César otra vez, ¿no?, se desatan encarnizadas revueltas dentro de Roma, hasta que aparece la figura de Octavio, que era el hijo adoptivo de César. Él va a enfrentar al general de César, que sería Marco Antonio. Finalmente toma el poder absoluto dentro de Roma. ¿Ya? Pero con él, miren, tras vencer a Marco Antonio, con Octavio, se inicia una nueva etapa en la historia de Roma que vendría a ser el imperio. Octavio va a ser nombrado imperator o emperador de Roma. Y así, miren, comienza la última, ¿no?, de las etapas de esta civilización, que va del 27 antes de Cristo, fíjense, hasta el año 476 después de Cristo. ¿Ya? ¿Qué pasa durante el periodo del imperio? Bueno, aquí vamos a ver que la figura la figura que va a concentrar todo el poder va a ser, lógicamente, la figura del emperador. En el Imperio Romano van a seguir existiendo los funcionarios anteriores, ¿ya? Va a seguir existiendo, pues, el cónsul, el pretor, el cuestor, ¿no? Todos ellos. Pero poco a poco, ¿no?, estos funcionarios van a ir perdiendo autoridad y al final van a terminar siendo desplazados por la figura imponente del emperador, ¿ya? Los que sí sobreviven en este periodo vendrían a ser los senadores, que van a, en número de aproximadamente 600, van a representar a diferentes sectores del gran imperio romano. ¿Ya? También es durante el imperio en la que se va a producir los grandes trabajos arquitectónicos de Roma. Si a nosotros nos hablan sobre el circo romano, el coliseo romano, el foro romano, ¿no?, los grandes caminos, ¿no?, de Roma, todos estos grandes proyectos de infraestructura fueron desarrollados principalmente durante el periodo imperial, ¿ya? Pero tenemos que recordar que el periodo imperial va a pasar por dos momentos, ¿ya? Uno que vendría a ser el Principado Romano, o también conocido como Alto Imperio Romano, así también se le va a llamar a este momento, que va del 27 antes de Cristo hasta el año 284 después de Cristo, ¿ya? En la que lo que vamos a ver es que se estructura, ¿no?, el Imperio Romano. Es una época de paz, digamos, es una época en la que Roma va a llevar a cabo sus últimas campañas militares, pero luego lo que se va a vivir en Roma es una época de estabilidad y de paz, ¿ya? Es un periodo largo en la que ya no van a haber, ¿no?, revueltas populares como antaño, como al final de la República, y como les dije hace un ratito, será durante el imperio en la que las instituciones romanas, que hace un momento habíamos comentado, van a terminar siendo sustituidas por la figura del emperador, ¿ya? También es una época en la que se da el auge tanto artístico como cultural en general del Imperio Romano, ¿ya? Por ejemplo, es durante el Principado que se desarrolla la literatura romana. Ustedes en literatura han leído la obra La Eneida. A ver, coméntenme a través del chat. ¿Han leído la obra La Eneida de Virgilio? ¿No? De repente lo van a leer más adelante, ¿ya? Esta obra literaria titulada La Eneida fue escrita en tiempos del Imperio Romano, ¿ya?, por Virgilio. Y en esta obra lo que se narra son los orígenes de Roma, ¿no?, a través, pues, de la historia de Rómulo y Remo, ¿no?, que la semana anterior habíamos estado comentando, ¿correcto? Así que, miren, el desarrollo de la literatura, al igual, ¿no?, que el arte, se da en tiempos que corresponden al Principado Romano. Otra característica importante del Principado, que el emperador acumula varios títulos,
¿ya? Por ejemplo, miren, se le da el título de tribuno perpetuo de la plebe, es decir, máximo representante del pueblo, ¿ya? El emperador es príncipe del Senado, o sea, es la figura más representativa del Senado, dirige al Senado, convoca las asambleas del Senado. Imperator, ¿ya? Que quiere decir máxima autoridad militar, ¿correcto? Pontífice máximo, quiere decir que es jefe supremo también de lo que sería pues el plano religioso, y Augusto, que quiere decir ser divino, ¿ya? Entonces, en esa época, el emperador no va a ser simplemente pues un funcionario más, ¿no? De tiempos antaños, ¿no es verdad? Sino el emperador va a ser una figura imponente, eh, que está vinculado a lo que vendría a ser, pues, ¿no? Lo religioso, lo divino. Por eso es que tenía mucho respeto por parte de la población, ¿ya? Claro, ahí está, ¿no? Ahí está. Profesora, tiene su micrófono apagado. Ya está, ¿no? Sí, chicos, ahí está entonces. Este es el Principado, ¿ya? Vemos por aquí, miren, a través de esta imagen, ¿ya? ¿Cuáles son, ¿no? Los poderes más al detalle que va a concentrar la figura del emperador? La figura, profesora, que usted está mostrando aquí, ¿de quién es? Es de César Augusto. ¿Quién es César Augusto? Es Octavio. Lo que pasa es que cuando Octavio sube al trono, ¿ya? Va a ser reconocido con el título de César Augusto. César por su padre adoptivo, Julio César, que habíamos comentado, y Augusto porque Augusto significa divino, ¿ya? Es decir, los dioses, ¿no? Habían pues determinado que él sería el emperador, ¿ya? ¿Qué dice por acá, miren, ¿no? César Augusto concentró todos los poderes en su persona. ¿Cuáles? El ejército, el poder ejecutivo e inclusive el religioso, como hace un rato les dije. Va a ser el primer emperador de Roma, no se olviden, ¿ya? Que va a gobernar entre el año 27 al 14 después de Cristo. ¿Correcto? Miren, a ver, ¿quién me dice en ese lapso de tiempo quién habría nacido? Del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Cristo. Claro, Cristo. claro, claro. Entonces, si a ti te preguntan, ¿no? En tiempos de qué, o durante el reinado de qué emperador nace Jesucristo, tú dices durante, ¿no? El gobierno de César Augusto. ¿Ya? Es en esa época en la que él pues nace, ¿correcto? Hasta los 14 años, ¿no? Vemos por aquí otra característica más. Dice, gobernó a través de dictos, ¿ya? Ayudado por un consejo imperial y dividiendo el territorio en provincias. Claro, ¿no? Para poder tener una mejor administración del imperio es que lo va a dividir. Profesora, se le apagó su micrófono. Ya, chicos. Dice, bajo su gobierno, ¿no? Que fue un periodo de paz y de prosperidad, ¿ya? Se van a desarrollar todos estos avances que habíamos comentado en la parte de la literatura y la arquitectura. A ese periodo de paz y prosperidad se le conoce, no se olviden, con el nombre de la Pax Romana, ¿ya? Como está acá, miren, acá dice, ¿no? Pax Romana, ¿correcto? Otra cosa también importante es que es durante su reinado que se va a lograr la máxima expansión del territorio del Imperio Romano, ¿ya? Y asimismo se va a llevar a cabo la romanización de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que toda vez que conquistaban un territorio, lo que establecía el Imperio Romano es que por lo menos las autoridades tenían que aprender la lengua oficial, que era el latín, ¿no? ¿Qué autoridades, profesora? Por ejemplo, los romanos conquistaron el cercano oriente, ¿no? Lo que hoy en día sería Israel, Palestina, ¿no? Y obviamente los pueblos de esas zonas hablaban otras lenguas, ¿no? Entonces viene el ejército romano, impone su autoridad sobre esa zona y les dice, bueno, ustedes ahora son parte del imperio romano, ¿no? Son las provincias del imperio y tienen que sujetarse a la autoridad del emperador, ¿ya? Y tienen que tributar para el imperio, ¿no? Y sus funcionarios tienen que estar vinculados directamente, ¿no? A las autoridades del imperio, y para eso, por ejemplo, se tienen que romanizar. Incluso su religión también va a ser establecida, pero hasta cierto punto, ¿eh? Porque les cuento que los romanos, por ejemplo, eran respetuosos, ¿no? De las prácticas y las lenguas de los pueblos conquistados. Por esa razón es que en la región, ¿no? Que hoy en día sería de Palestina, ¿no? De Israel, se seguía pues practicando el monoteísmo, ¿no? En esa zona los fariseos seguían siendo las autoridades religiosas,
¿no? En esa zona, por ejemplo, se seguía hablando, ¿no? La lengua original, pero tenían que entender que por encima de ellos se encontraba la autoridad del emperador de Roma. Y eso sí, todos tenían que pagar tributos al Estado romano, ¿ya? Pero sucede que tras la muerte de César Augusto, poco a poco, el imperio pues va a ir empezando a enfrentar sus propias contradicciones. ¿Ya? Vamos a ver por aquí otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la dinastía Julio-Claudio, que es la primera dinastía romana en reinar. ¿Ya? Ahí está, como les dije hace un ratito, César Augusto, ¿no es verdad? Que vendría a ser el hijo adoptivo y a la vez sobrino, ¿no? De Julio César. Vamos a tener también otros emperadores como Tiberio, que es el que lo va a suceder. Ahí también estaría Claudio, Calígula, Nerón, ¿ya? Aquí están, miren, estos personajes que habrían ser parte de la primera etapa del Imperio Romano. Entonces, en tiempos en la que Jesucristo es crucificado, ya no está gobernando César Augusto, sino está gobernando otro emperador que vendría a ser Tiberio. Es decir, él es el que va a gobernar. ¿Ya? Pero, como te dije hace un ratito, a todos los emperadores se le llamaría como el César, ¿no es verdad? Vemos por aquí otra característica también importante. Ahí está, miren, los grandes proyectos, los grandes, ¿no?, avances en arquitectura que se dieron en tiempos de la historia romana y que hasta hoy en día son prueba fehaciente, ¿no? De lo que vendría a ser el desarrollo, ¿no?, arquitectónico y cultural de Roma. En el caso de Roma, el poder generalmente se transmitía por línea materna, pero los que asumían el poder eran los varones, ¿correcto? Las mujeres difícilmente podían llegar a asumir el mando, porque se trataba de un imperio bastante grande. Ahora, de que sí jugaron un papel importante, pues sí, ¿no? Pero eran otros tiempos diferentes, muchachos. Recuerden, en primer lugar, de que en las sociedades esclavistas la mujer siempre tenía un rol secundario. ¿No es así? Las mujeres siempre estaban subordinadas, sujetas a los esposos, ¿no? Sean nobles, sean plebeyos, sean, ¿no?, de la élite gobernante, por lo general siempre estaban subordinados. Pero que tuvieron un papel importante, pues sí, ¿no? Muchos influyeron bastante en las decisiones que tomaron, pues, las propias autoridades, ¿no? Miren, aquí están los puentes, ¿no? Están, al igual que ellos, pues, las calzadas, que eran los caminos, ¿no? Al igual que ellos los anfiteatros, ¿no? El foro romano, el coliseo, entre otras y otras obras más, ¿no? Entonces, en esa época Roma se embelleció, ¿ya? Y por donde uno anduviese, pues veía, ¿no?, evidencia de la pues, grandeza de Roma tras haber conquistado gran parte del mundo antiguo, ¿correcto? Pero esta situación, con el tiempo, pues, ¿no?, va a ir cambiando, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Cristo predicando, como hace un rato les comentaba. Cristo nace en la época en la que gobernaba César Augusto y muere, ¿no? Es crucificado cuando está gobernando el segundo emperador, que vendría a ser Tiberio, ¿correcto? Así que no lo vayan a olvidar. Miren, todo eso eran los dominios de Roma. Fíjense ustedes, ¿no? La extensión del Imperio Romano, ¿no? Abarcaba gran parte de Europa, ¿no? Europa principalmente occidental, ¿no es así? Llegaba a la región de la Britania, donde estaría hoy en día, pues, ¿no?, la Gran Bretaña. Abarcaba el cercano oriente, como les dije, y se acercaba mucho, ¿no?, a lo que sería también el Medio Oriente, el norte de África. Miren, ¿ah?, donde estaba Egipto, fíjense por aquí, ¿no? Y miren todo lo que conseguían, ¿no?, a través de la tributación, ¿no? Obtenían tejidos, vino, obviamente oro, esclavos, trigo, como dije hace un ratito, ¿no?, que tributaba a gran parte de la población, cobre, cerdos, aceite, seda, mármol, etcétera, etcétera, ¿ya? Era resultado de los enormes territorios que tenían que tributar al gran imperio. Correcto, aquí está, ¿no?, la estructura de gobierno. Como habíamos dicho, está el emperador, ahí también está el Senado, hay un consejo nombrado por el emperador llamado el Consejo del Príncipe, que a su vez pues va a nombrar, ¿no?, a otros funcionarios que forman parte del ejército y también de la administración pública. ¿Ya? Los magistrados
van a seguir existiendo, ¿no es así? Pero todos ellos subordinados pues a la figura del emperador. ¿Ya? Ahora, otra cosita que también debemos recordar es que durante el Imperio Romano, ya voy a colocarlo aquí con la pluma, ya apareció un grupo especial de seguridad para el emperador que se conocía con el nombre de la Guardia, así le llamaban, la Guardia Pretoriana. ¿Ya? La Guardia Pretoriana, chicos, es un grupo selecto. Es como la seguridad del Estado. Ustedes han visto que el presidente siempre está escudado, protegido, ¿no? Por su propia seguridad. ¿Se han dado cuenta? Que no dejan, ¿no? Que la prensa se acerque, ¿no es así? Ya. Igual tenía el emperador. El emperador no podía deambular, pues, solito, ¿no es verdad? Por las calles de Roma, porque con el tiempo se vuelve muy peligroso, debido, ¿no? A la crisis que se va a vivir. Entonces es que se crea una guardia especial llamada la Guardia Pretoriana, ¿correcto? Que es un grupo de, digamos, de élite, ¿no? Un grupo de soldados de élite que son de suma, extrema confianza con el emperador y que protegen su vida las 24 horas del día y durante todo el tiempo, ¿no? Pero muchas veces también ocurrió que entre la misma guardia pretoriana podían encontrarse aquellos que traicionarían a los emperadores, que acabarían con ellos para permitir que otro de su familia pueda asumir el trono. ¿Ya? Hubieron muchos casos de estos en la historia, sobre todo del final del Imperio Romano. ¿Ya? Ese es entonces el periodo del Principado. Aquí están algunos de los, ¿no? de los emperadores romanos, ¿no? Tenemos a Calígula, Nerón, ¿no? Cuenta la historia que pues no estaba bien, que digamos, pues de la cabeza. En una ocasión mandó a incendiar Roma y mientras estaba incendiando desde lo alto recitaba poesías, ¿no? Diciendo lo bello que se veía Roma pues totalmente iluminada por el incendio, ¿no? Tenemos otros emperadores como Caracalla, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, pero como les dije hace un ratito, poco a poco, ¿no? El gran brillo de Roma, ¿no? El esplendor de Roma se va a ir pues apagando. ¿Ya? El segundo momento del Imperio Romano es el dominado romano, también llamado el Bajo Imperio Romano, que va del año 284 después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese periodo? Bueno, aquí en el dominado empieza, miren, la decadencia de Roma. Este periodo empieza con el emperador Diocleciano, ¿ya? Así se va a llamar. ¿Ya? Y sucede pues que durante esta época va a pasar que Roma ya no va a seguir organizando campañas militares como antes, ¿no? Ya todo lo que Roma consideró, muy bien, gracias Valladares, todo lo que Roma consideró, ¿no? De que debía ser conquistado, ya había estado dentro del territorio romano. Entonces, digamos como que las costumbres se relajan. O sea, ya no es necesario tener un ejército grande porque ya no hay más campañas militares. Entonces la gente deja de apostar por la carrera militar y empieza a desarrollar otro tipo de actividades. Entonces va a suceder que al, digamos, descuidar el ejército, eso va a generar poco a poco que el Imperio Romano pues vaya siendo amenazado, principalmente por los extranjeros, por aquellos que se encontraban en el entorno. ¿Ya? Así va a ser, miren, que hacia el siglo III vamos viendo a una Roma que está enfrentando problemas como por ejemplo, ¿cuál? Inseguridad en las fronteras, ¿ya? Revueltas de la población, ¿no? Al igual que ello, descenso de la producción, también es una situación que se va a dar, reducción de esclavos porque ya no había más campañas militares, eran las campañas militares las que aseguraban, ¿no? El número de esclavos para Roma, y también el desarrollo de lo que vendría a ser el cristianismo. A pesar de que el cristianismo había, así es, ¿no? A pesar de que el cristianismo había sido víctima de persecución, ¿no? Tras la muerte de Jesús, ustedes recordarán que sus discípulos fueron perseguidos y asesinados, la religión cristiana empieza, ¿no?, a extenderse. Primero por el sector de los esclavos, después por el sector del pueblo, más adelante la clase media y finalmente cuando Roma menos lo piense, ya hasta la clase alta de Roma, es decir, los patricios, ya asimilaron la fe cristiana. Entonces, tanto, miren, va a extenderse y hacerse importante la fe cristiana, que lo que va a ocurrir es que en el siglo IV a Roma no le queda otra cosa más que legalizar
el cristianismo, como lo va a hacer en el año 313 y más adelante en el año 380 después de Cristo, ya va a oficializar la religión cristiana. Es decir, los mismos romanos se van a convertir a la religión cristiana, ¿ya? Y van a abandonar sus antiguos cultos politeístas, ¿ya? Y es ahí donde aparece, pues, lo que vendría a ser la autoridad de la Iglesia Católica, ¿ya? También en esos tiempos es que se va a producir oleada de invasiones. O sea, al final de la historia romana, Roma va a ser invadida inicialmente en forma pacífica por migrantes bárbaros, ¿no? Que poquito a poquito se van metiendo buscando trabajo en Roma y con los años van escalando y van ocupando cargos importantísimos, sobre todo en el ejército romano, ¿ya? Pero más adelante va a pasar que los bárbaros van a entrar en oleadas incontenibles, gigantescas, y Roma no los va a poder parar. Y estos bárbaros, que van a ser los visigodos, los ostrogodos, los anglos, los sajones, los francos, los burgundios, etcétera, van a terminar apropiándose de parte del territorio romano y estableciendo sobre ello lo que vendría a ser su reino. Un reino, digamos, esporádico, que no va a durar mucho tiempo, pero que finalmente generó la caída del Imperio Romano. Antes de que eso pase, chicos, el Imperio Romano había sido dividido. El emperador Teodosio, en el año 395, decidió dividir el gran Imperio Romano en dos. Uno que sería, como dices, ¿no? Observas tú por acá, el Imperio Romano de Oriente, y el otro que sería el Imperio Romano de Occidente. Creyéndose que al dividir el imperio, este iba a estar a salvo. Dos cabezas piensan mejor que uno, de repente diría el emperador Teodosio, pero lamentablemente lo que provocó la división del imperio fue que fácilmente cayeron, sobre todo la parte occidental, que va a ser víctima de las invasiones bárbaras que hace un rato comenté. Mientras que el lado oriental, ¿no? El Imperio Romano de Oriente, que luego sería llamado Imperio Bizantino, perduraría todavía por un milenio más, ¿ya? En comparación con el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Ahí están, miren su caída, las invasiones bárbaras que hemos comentado, las malas cosechas, las pestes, la difusión del cristianismo, la división del imperio en dos, ¿no? El ejército que se va debilitando, son algunas de las causas de la caída de Roma, ¿no? Y aquí están los dos imperios que estaba comentando. Este es el Imperio Romano de Occidente, esto de acá, y todo esto vendría a ser el Imperio Romano de Oriente. ¿Cuál de los dos cae primero, muchachos? ¿Occidente o Oriente? Hace un ratito lo mencioné. ¿Cuál de los dos va a caer primero? Occidente. El occidental. Claro, así es, ¿no? Primero va a caer esta zona. Acá se van a constituir los reinos bárbaros, ¿ya? Y 1000 años más tarde aproximadamente cae esta parte de acá, ¿ya? Que ya no va a ser llamado Imperio Romano de Oriente, sino va a ser denominado Imperio Bizantino. Pero ese ya es un tema que nosotros vamos a ver en una próxima clase, ¿ya, muchachos? Entonces así estamos presentando, pues, ¿no? Los hechos más importantes del Imperio Romano.